Bienvenidas y bienvenidos. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, a través del Museo del Templo Mayor, se complacen en presentar a ustedes el sexto ciclo de conferencias Simbolismo y Producción Ritualizada, coordinado por los doctores Emiliano Melgar Tizoc y Reina Solís Siriaco, a quien cedo la palabra. Hola, buenos días. El día de hoy vamos a tener a Griselda Pérez Robles. Ella nos va a hablar del entierro 80 del clásico temprano en el Perú Huacá, los inicios de la dinastía. Griselda Pérez Robles es arqueóloga guatemalteca egresada de la Universidad de San Carlos de Guatemala, donde obtuvo su título de licenciada en arqueología y posteriormente de maestra en restauración de monumentos. Es también restauradora de bienes culturales muebles, realizando la conservación y restauración de importantes obras de arte maya como la colección de figurillas del entierro 39, las vasijas de cerámica de los entierros reales 61, 39 y 80 del Perú Huacá, así como de los espejos de la tumba F6 de Buenavista, Cayo, en Belice, y las vasijas de la tumba F30 de la estructura 3 de ese mismo sitio. Fue jefa del Departamento de Monumentos Prehispánicos y Coloniales del Instituto de Antropología e Historia de Guatemala y ha trabajado en el área maya de Petén desde el 2001, dirigiendo las excavaciones de la Acrópolis y el Palacio Real de el Perú Huacá y las acciones de conservación de monumentos de Huaca y Piedras Negras. Actualmente está realizando los trabajos de conservación de la pintura mural localizada en un altar del clásico temprano en el grupo 6D 15 en Tikal. Pues muchas gracias por la espera, pues cedo la palabra a Griselda Robles. No te preocupes, todo bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todos por su espera, su paciencia y su atención a esta conferencia. Es para mí un honor representar a mis compañeros de trabajo y al mismo tiempo dirigirme a este público y contarles un poco acerca de este enterramiento en el Perú Huacá, que nos ha dado bastantes nociones y nos ha acercado un poco más a los inicios de la dinastía del sitio y un poco más de información a nivel regional. El Perú acá es un sitio bastante modesto, podríamos decir, en relación con otras grandes urbes que dominaban las tierras bajas mayas. Sin embargo, tenía una importancia a nivel regional y es algo en lo que estamos trabajando en la investigación, porque llamaba tanto la atención de otras potencias como Tikal, Calakmul, y otras áreas convergían en ese lugar. Se encuentra en una encrucijada comercial muy importante de este a oeste para el trasiego de mercancías y también de norte a sur, y podía comunicar varios sitios en la región de las tierras bajas mayas, desde el preclásico hasta el clásico terminal. Y eso pues nos ha dado pues a través de los hallazgos y de los diferentes objetos que hemos encontrado en las investigaciones, hemos podido notar la relación con los demás sitios. El Perú acá se encuentra dentro de la Reserva de Biosfera Maya. La Reserva de la Biosfera Maya mide 21.602 kilómetros cuadrados, pero es un área que presenta actualmente muchos desafíos, problemas como el narcotráfico, el tráfico de animales y de otras especies. Ahora se está cultivando palma africana, los saqueos y los incendios forestales que recientemente han estado terribles y pues no dan tregua. Necesitamos que llueva y todavía no hemos podido conseguir un poco de lluvia. Sin embargo, también el área presenta muchas oportunidades. Entre ellas, pues los recursos naturales que ofrece, su riqueza cultural y patrimonial y, por supuesto, su riqueza humana. Las personas que viven cercanas al área es bien importante de tener en mente porque no investigamos solamente por investigar nuestra cultura, sino para quién estamos investigando. Es algo que no podemos perder de vista. En 1970 fue Robert Christie quien reportó por primera vez el sitio arqueológico.
Y luego fue Ian Graham quien realizó el primer plano del sitio, que es bastante preciso en relación a lo que hemos encontrado ahora. En la esquina inferior derecha ustedes pueden ver un mapa eh, del LiDAR y también es bastante preciso el trabajo que Damien Marken y su equipo ha realizado a lo largo de los años, evidenciando la densidad de la ocupación en el sitio y la monumentalidad de algunas de sus estructuras. No quiero dejar de último esta parte porque ha sido muy importante y de verdad que Lucas, Esteban, Manuel, Alejandro, Erlindo y Martín, que en paz descanse, han sido fundamentales en llevar a cabo esta investigación en el Palacio y particularmente en la excavación del entierro 80. Y así que agradecemos tanto Juan Carlos Damaris y yo al apoyo que hemos recibido por parte de nuestros amigos y colaboradores. El, el Perú acá se encuentra el sitio, el núcleo del sitio que abarca alrededor de 1 kilómetro cuadrado, mientras que la extensión total que se ha mapeado hasta ahora ya abarca más de 19 kilómetros cuadrados. Podemos ver en el círculo rojo la concentración de lo que es específicamente la Acrópolis de Palacio. Se encuentra en el noroeste del sitio y es una masa constructiva enorme, aunque la altura de sus edificios no alcanza más de 12 metros de altura, pero toda la elevación sobre el nivel de plaza es artificial, es decir, que las modificaciones se fueron dando desde el nivel de la roca madre y ahora sabemos que desde muy temprana fecha ellos eligieron este lugar para poder eh, construir este lugar. Y la Acrópolis de Palacio resulta un lugar muy importante porque es un lugar en donde no solo se celebran actividades políticas, sino también religiosas, habitacionales, eh, ceremonias públicas, otros eventos de bienvenida para recibir a visitantes de otros lugares. Y tiene tanta importancia a lo largo del tiempo, como lo podemos ver, que fue el epicentro del poder durante prácticamente toda la ocupación de la ciudad, que probablemente empezara antes del 250 antes de Cristo. Podemos ver aquí más o menos, nos vamos a enfocar en lo que es el edificio L124, que es en donde hemos enfocado la investigación, porque aunque han pasado tantos años de investigación desde 2003 hasta la fecha, no hemos podido avanzar mayor cosa, puesto que la investigación toma su tiempo, es un trabajo bastante cuidadoso y delicado, y solo para descubrir las etapas constructivas de un solo edificio, pues ha tomado varios años. Ustedes pueden ver que hay una serie de etapas de ocupación, como es que se van sobreponiendo estructura sobre estructura a lo largo del tiempo para hacer modificaciones de acuerdo a los nuevos tiempos, nuevos gobernantes y nuevas etapas de vida de la ciudad. La última etapa de ocupación, que es la que está más en la superficie, es el Palacio del Clásico Terminal, que podríamos pensar que abarca aproximadamente 850 hasta más allá del 1000. La fase cerámica o complejo cerámico identificado para Huacá se llama Rash y también abarca una parte de Moray, que es una etapa transicional entre el Clásico Tardío y el Clásico Terminal. Y allí pues aún vemos manifestaciones de poder, un edificio monumental con columnas circulares. Interesantemente tiene una banca en el centro, pero a la par tiene una banca que corre a lo largo de todo el edificio, como de alguna manera sentando a sus invitados o a las personas que forman parte de la corte en un plano un poco más cercano al rey.
Antes de esa etapa, que es en la fase Moray, que aproximadamente abarca del 750 al 850, em, hay una serie de modificaciones previas al palacio y se agregan algunas gradas que ustedes pueden ver ahí al frente y, y se colocan algunas ofrendas siempre antes de hacer alguna modificación previo a matar al edificio, y también cuenta con una gran sala de recepciones, puesto que eh, este palacio es la entrada a la Acrópolis y es el lugar en donde se reciben personas y desde donde se realizan algunas actividades de tipo público. En el Palacio Transicional eh, corresponde a un gran evento que ocurrió de un depósito, un festivo, una gran celebración y seguramente una reentrada a una tumba de un antepasado. Es probable que se trate del entierro 80, en donde ellos pudieron comer, beber y colocar objetos de manera ritual. Hay cenizas de distintos colores y una cantidad de artefactos que de verdad es impresionante. Eh, También están los restos de un friso del Palacio Clásico Tardío sobre este depósito, que fueron cerrados en el mismo momento y fueron colocados de manera ritual y depositados en ese lugar. Y estos elementos humanos, sobrenaturales y vegetales que se han descubierto en la diversidad de fragmentos corresponden al friso que decoraba el Palacio del Clásico Tardío. Es decir, estamos en un palacio transicional, en una etapa transicional del palacio. Y ellos lo que hacen es arrancar los fragmentos que aún quedaban del friso del palacio anterior, los colocan de manera ritual sobre todo este depósito y cancelan esa etapa del palacio para construir una nueva fase. Desde 2006, David Lee, que era el encargado de la investigación del palacio en ese momento, junto a David Friedel, encontraron este depósito que se conoció originalmente como el depósito de tambores, y era el que estaba colocado en el cuarto principal del Palacio del Clásico Tardío y corresponde a esa fase transicional. Y se quedó en una excavación de 1 metro cúbico, más o menos, y, y la duda de qué era lo que ocurrió en ese lugar, porque por qué estaban esos objetos tan diversos y musicales dispuestos de esa manera en el cuarto del palacio. Aquí pueden ver ustedes una foto lateral de la interior de la cámara del cuarto principal del palacio del Clásico Tardío, y es en la parte oscura donde se colocó el depósito de estuco, y debajo de esa parte oscura hasta el nivel del piso, en un espacio de 8 metros de largo, eh, se encontraron todos los fragmentos de depósito que incluían lítica, pedernal, una cantidad importante de obsidiana, de cerámica, vasos y vasijas que eran una misma pieza, pero quebrada y dispersa en diferentes lugares. Hasta ahora se han encontrado más de 100 vasijas representadas entre ese depósito. También hay agujas de hueso, huesos trabajados, fragmentos de huesos de fauna, huesos humanos también fragmentados, y algunos restos vegetales y de estuco también mezclados en el depósito. El altar 1, que se encuentra en la Plaza 4, justo frente al edificio del palacio, está al fondo y ustedes no lo pueden distinguir allí en esta foto donde está el altar, porque toda la vegetación que se ve al fondo es la que cubre la gradería del palacio. Y es allí donde se encuentra este altar que conmemora una entrada al corazón de la tortuga, y el personaje que vemos representado en el centro es Kinich Palam. Por las fechas, pues ya habían pasado 2 Kinich Palam, en 2 gobernantes con ese nombre en el linaje de Huacá, en la dinastía. Sin embargo, es bastante probable que hayan ido a visitar al primer Kinich Palam del sitio, como en un intento de legitimar
¿verdad? Y también de rememorar la historia de este importante gobernante. Ahora bien, el Palacio del Clásico Tardío, que es la etapa constructiva más robusta de este edificio L124, presenta una pequeña gradería de 6 gradas, ¿verdad? Escalones que ascienden a una amplia plataforma y dan lugar a un cuarto amplio que contaba con 3 puertas al frente, 3 accesos y una puerta posterior. La puerta posterior dirigía hacia esta gradería que ustedes ven aquí representada, y la gradería conducía a la terraza del palacio, en donde se llevaban a cabo eh, algunos performances, ceremonias, rituales y otras actividades de suma importancia para la población de Huacá y para la realeza del sitio. Y es en este palacio donde creemos que Kinich Palam y la señora Cabel estuvieron habitando y recibiendo visitantes. En la fotografía de las figurillas que ustedes ven acá, el rey ahí representado pues no es nada más y nada menos que Yuknomchen el Grande, quien llega con su hija Cabel para, a través de una alianza matrimonial, eh, llegar a dominar el sitio, ¿verdad? De alguna manera e implementar nuevas políticas en esa importante ciudad. El clásico tardío, aquí podríamos hablar de unas fechas entre el 650 y el 750 aproximadamente para el uso de este edificio en particular. 654 se está calculando más o menos la llegada de la princesa Cabel, y la muerte de Kinich Palam II es después del 716. No tenemos un edificio más temprano debajo de esa etapa constructiva. Sin embargo, en 2006, la estructura L1138 que se encuentra más al oeste, y ustedes ven ahí al fondo, sí fue excavada por David Lee, y en ella también se encuentra una amplia gradería bien formada. Y dentro de ese edificio, de ese cuarto, debajo de una serie de 7 pisos, se encontró el entierro 8, que ha sido identificado como el lugar de enterramiento de la señora Icom, y es la primera princesa Khan que llega al sitio. Este edificio, con columnas circulares al frente también, era un edificio bastante importante, y no sabemos si en ese momento el palacio, el área de recepciones estaba ubicada específicamente en este lugar o en otra área del palacio. También tendremos que seguir investigando para encontrar la arquitectura asociada a esa etapa constructiva. Y ya más dentro del corazón del edificio, encontramos tanto el recinto del clásico temprano como un edificio rojo preclásico que se encuentra un poco más al noreste, digamos, del edificio, y corresponden a las primeras etapas de ocupación. Em, Hay mucha información acerca de la ocupación tardía y terminal del sitio, y bastante menos de lo que es el inicio de la ocupación en el clásico temprano y en el preclásico. Sin embargo, el haber encontrado este tipo de arquitectura monumental ya habla acerca de una organización social y política bastante avanzada y estructurada en ese momento. Y es dentro del recinto del clásico temprano. Ven ahí ustedes un par de graditas atrás, que son justamente las gradas del preclásico, en donde encontramos nosotros el entierro 80. El recinto del clásico temprano presenta algunas molduras de delantal muy interesantes, molduras ataludadas, ¿verdad? En su decoración, y presentaba también un mascarón que fue destruido antes de haber sido matado, ¿verdad? Y en el interior de este edificio clásico temprano encontramos un edificio rojo.
La investigación hasta ese punto era casi terminando la temporada, sin embargo, había que continuar, porque mientras avanzamos en la investigación sobre las gradas, que es lo que ustedes ven en la fotografía al centro, a la derecha vemos la imagen opuesta, desde el ángulo opuesto, y es en esta sección, en donde está el borde de las gradas, y hay un piso claramente cortado. Y cuando encontramos este piso cortado, pues fue evidente que había que avanzar la investigación de nuevo hacia abajo. Estábamos siguiendo arquitectura y ahora teníamos que seguir este rasgo tan claramente mostrado en el edificio preclásico. Aquí pueden ustedes también darse una idea de lo bajo que estaba. Hay más de 2 metros hacia abajo desde donde está el borde de las gradas hasta donde están colocado el joven abajo. Y en la foto de la derecha está Juan Carlos viendo hacia abajo porque allí está la ubicación de las lajas de bóveda de la cámara funeraria del entierro 80. Fueron 56 días de excavación ininterrumpida, pues con tantas señales y tantos elementos importantes a lo largo de la investigación, nos hacían ver que algo muy importante estaba pasando y era algo muy importante a lo que teníamos que llegar. Excavamos aproximadamente 26 metros de túnel y estamos allí 7 metros debajo de la superficie, en un pequeño laberinto para poder llegar a este lugar. Y vemos que la roca madre fue cortada en el interior del edificio preclásico para poder colocar los restos de este importante individuo. El entierro 80. Aquí pueden ustedes tomarse una idea de la complejidad de, de la excavación. Esa es una de las primeras fotos. Ustedes pueden ver el derrumbe, los escombros colocados encima de las ofrendas y de todo el depósito mortuorio. Y el acceso era sumamente restringido. Quitamos una piedra y dejaba un espacio como de 30 por 50 más o menos para poder entrar y había que tomar algunas medidas un poco difíciles. Aparte, el espacio interior de la cámara funeraria era también reducido, por lo que empezamos a retirar algunas de los elementos, lodo y otros fragmentos, o poco a poco de donde estábamos nosotros al oeste de la cámara y para ir avanzando. Otra cosa que es muy importante señalar es en el extremo derecho de la fotografía. Estas están bastante mal porque fueron tomadas con teléfono y eran las primeras imágenes que teníamos de la tumba. Ustedes ven en el extremo derecho de la fotografía un montón de tierra, que era una parte de donde había colapsado la cámara funeraria cuando ingresaron desde el este, porque hubo un reingreso a la tumba y quitaron todas las piedras que conformaban el muro este. Entonces, se derrumbó y todo eso cayó como aproximadamente desde el pecho del individuo hasta el cráneo ahora. Eso estaba lleno de tierra cuando nosotros ingresamos. La cantidad de elementos era importante cuando logramos ver estas, estas piezas. Había una cantidad importante y muy significativa de cinabrio sobre los huesos, principalmente los huesos largos. Y también era muy interesante ver cómo los huesos yacían sobre las vasijas en el interior de ellas, porque de alguna manera el bulto mortuorio había colapsado encima de las vasijas de las ofrendas funerarias al momento de la descomposición del cuerpo. Aquí ya hemos limpiado los escombros que estaban en el extremo este, ven ustedes, justo donde está el pizarrón, el espacio sin piedras y con abundante tierra ceniza, que es el área por donde hubo un reingreso a la tumba. Es bien importante contarles que nosotros en Guatemala pues no contamos con tanto tiempo para hacer este tipo de excavaciones.
resulta que pues nos encontramos en áreas críticas y hay comunicación de todo tipo y es muy fácil que la información respecto a este tipo de hallazgos pueda salir del área de investigación, por lo que necesitamos el apoyo de las autoridades, tanto del Instituto de Antropología e Historia como del Ejército de Guatemala, para que pueda llegar y acompañarnos a lo largo del proceso para brindarnos seguridad, porque pues ustedes saben la importancia de estos objetos y son piezas que es importante trabajar con cuidado y delicadeza y no podemos hacer, pero tenemos que trabajar de todas maneras de manera rápida. Así que tomamos alrededor de una semana trabajando intensivamente para hacer la excavación, mientras el Ejército de Guatemala pues nos brindaba seguridad durante ese tiempo. No contábamos con más de 10 días, así que tendríamos que haber apresurado el trabajo. Este es el dibujo que ustedes pueden ver del entierro 80. En él, ustedes pueden ver que las dimensiones de la cámara funeraria eran demasiado limitadas, ¿verdad? Tiene 1,32 metros de altura por 85 metros de ancho y 2,40 metros de largo. Para trabajar teníamos que colocar nuestras rodillas sobre algunas de las piedras que conformaban la base de los muros, y aunque los muros estaban bastante apretados hacia adentro por el peso de la tierra que estaban llevando encima, de 7 metros de tierra y de excavación. Y ahí ustedes pueden ver la cantidad de vasijas. El personaje allí colocado fue puesto en posición de cúbito dorsal extendido y con el cráneo orientado al este. Él fue probablemente envuelto en petates y telas a manera de mortaja o bulto mortuorio, ¿verdad? Para ser colocado encima de sus ofrendas. Y como les explicaba, al momento de la descomposición, los huesos cayeron sobre las vasijas. No tenemos ni elementos de que haya habido alguna camilla o algo que sostuviera al, al individuo. Sí, sin embargo, sí hay impresiones de textiles que hemos recuperado en uno de los fragmentos del lodo. Así que no creemos que haya sido colocado en litera, sino directamente el bulto mortuorio sobre las vasijas. El individuo masculino eh, fue calculado que medía aproximadamente 30 años, tenía 30 años de edad aproximadamente y presentaba un par de patologías. Una de ellas era una lesión en el dedo medio anular de la mano derecha y que esta había sido curada en su momento, pero también tenía una espina bífida en una de sus vértebras cervicales y eso podría ser una causa también de su muerte, ya que era una persona que no gozaba de buena salud, podría haber estado bajo mucho dolor, pero también sabemos que las personas que tenían algún padecimiento eran vistas de una manera especial y particular, más que como personas comunes y corrientes. En particular, un gobernante o un rey, pues estaba asociado a las deidades. En ese momento era descendiente de los dioses y tenía el legítimo poder para gobernar una ciudad. Aquí ven ustedes otra vez a la izquierda la fotografía tomada desde el lado oeste hacia el este, mientras que a la derecha es la visión contraria, desde el este hacia el oeste. Y ahí pueden ustedes ver las ofrendas, el depósito y los restos de esta tumba. Se encontraron un buen número de ofrendas asociadas, entre ellas varios platos del grupo Dos Arroyos. En el lado este había dos del grupo Dos Arroyos, un cuenco balanza y un cántaro balanza, dos conchas de espóndilus, cuatro artefactos de concha que también conformaban un objeto importante que vamos a discutir más adelante,
5 cuentas esféricas de concha que también lo incorporaban, una figura de cocodrilo, agujas de hueso, un rostro esculpido de jade. También vamos a hablar de él más adelante. Y otro tipo de vasijas con vertedera que son bien interesantes porque fueron producidas en serie para ser colocadas en este lugar. Y un bloque de matita especular que se ve en el lado izquierdo de la fotografía, justo debajo de un plato. Tiene un aspecto rojo oscuro y tenía algunos fragmentos de matita que podemos ver. Bajo la zona pélvica, bien importante, es un cilindro tetrapote de travertino con tapadera. Había un cuenco trípode miniatura que contenía una serie de restos orgánicos y pigmentos. También hay una espina de raya en esa área de la pelvis. Y tanto ahí en el área de la pelvis encontramos los restos de un artefacto perecedero que estaba recubierto de estuco polícromo. Eh, el estuco era eh, un objeto de estuco polícromo del que solo quedaba la pequeña cobertura muy delgada como del grosor de una cáscara de huevo y que estaba tanto polifragmentado como disperso. Entonces no ha sido posible aún reconstruir diseños o imágenes de lo que representaba. Y bajo las extremidades inferiores, pues estaba también otro conjunto de vasijas del grupo Paribal, que eran unos platos, un plato polícromo con vertedera que también se convierte en muy importante por los símbolos que representa, y otros 2 cuencos del grupo Balanza. Además, hay una piedra esférica, pues que no nos parece que fue colocada de manera eh, aleatoria, sino que forma parte del conjunto del depósito ritual y parecía como una especie de arma para lanzar, ¿verdad? Como una piedra para lanzar. Es bien interesante que estemos hablando de ritual porque hemos visto en varias de las tumbas que hay en el sitio del Perú acá, que hay una serie de objetos que se producen específicamente para los enterramientos reales. Y eso incluye obviamente las vasijas cerámicas. Esta en particular, se las estoy mostrando, que estaba al este, justo al este, debajo de uno de los platos dos arroyos, muestra que fue hecha apresuradamente y es bastante seguro que al momento de secar la vasija se deformó. No es una vasija que presente la forma notoria, sino que se ve como un error, ¿verdad? Además, en el interior ustedes pueden ver algunos restos de líquido que contuvo. Hay ahí información muy importante que aún nos queda pendiente de investigar para saber qué es lo que contenían estas vasijas. Sabemos que desde esa época las vasijas fueron utilizadas no solo para presentar ofrendas, sino que eran importantes en la celebración de los banquetes fúnebres que se desarrollaban para honrar a los muertos. Y es por eso que es bastante factible encontrar aún residuos de comida en muchas de estas piezas. Por eso es que no hemos quitado los residuos, porque esperamos poder realizar los análisis correspondientes para identificar el contenido de cada una de estas vasijas. Así encontramos allí una serie de vasijas que forman parte de estos conjuntos, eh, tanto del grupo de desarrollos, que vemos que es como una etapa inicial del desarrollo. Los diseños no son tan complejos, las pestañas basales están allí ya con sus bases anulares. También estos del grupo Balanza o de lucha, inciso, con sus incisiones muy finas, impregnadas de cinabrio, y los platos rojos. Pero no nos quisiéramos detener a ver todas estas vasijas porque hay otros elementos que son bien importantes en,
en los conjuntos. Aquí pueden ver ustedes estas pequeñas vasijas. En el caso de la inferior, es la vasija que se encontró en el entierro 61 en 2012 de la reina Cabel. Y ella, aparte de que tiene la efigie de una mujer anciana sosteniendo un pincel y con su tapadera, tiene una inscripción posterior en la que dice que esta es la casa de, y habla o acerca del contenido de la vasija o, o alguna otra cosa importante en referencia. Dice que es de la señora Lirio Acuaticumano, que es Divina Señora de Can, identificando así a la persona enterrada y en el entierro 61 en la estructura M13-1 y que fuera descubierta por Olivia Navarro Far, su servidora, y Juan Carlos Pérez. Y según David Friedel, estas vasijas lo que hacen es contener, se llaman escondites de la flor blanca y contienen el alma del individuo allí depositado. Cuando encontramos este escondite de la flor blanca en el entierro 80, pues queríamos saber qué había dentro de él, ¿verdad? Obviamente teníamos la curiosidad, pero vean ustedes que lo que tiene este escondite son restos de cinabrio. Es probable que haya sido cinabrio aplicado también en la reentrada, que hayan utilizado el mismo para aplicar sangre real, ¿verdad? Nuevamente en los restos del rey. Y, y era esta la intención. Igual la vasija de la señora Cabel, pues ella se pintaba a sí misma con este recipiente y era escriba además. Pero también los restos contenidos en su interior son de cinabrio. Mm, otro tema importante de los conjuntos de vasijas que se encuentran en serie en las ofrendas, por ejemplo, estas del tipo Canalcán, inciso, que corresponden al entierro 61, es bien interesante que ellas cuatro forman parte de tipos cerámicos identificados en Tikal. El enterramiento de la señora Cabel ocurrió alrededor del 701 después de Cristo. Y era una época en donde el conflicto entre Tikal y Huacá era sumamente fuerte, ¿verdad? Era un conflicto que se había desatado desde hace, históricamente, porque había una alianza en el Clásico Temprano entre Huacá y Tikal que se rompe con la llegada de la señora Cabel de Can. Y a pesar de ello, estas ofrendas de las que ya se han hecho análisis procedentes de Tikal, indican o representan que había ofrendas diplomáticas aún entre dos sitios que estaban en una disputa constante, en una guerra. Ellos reconocían la importancia de la señora Cabel y llevaron ofrendas para ella. Solo era un paréntesis que les quería mencionar. En, entre las ofrendas del entierro 80 se encuentra esta concha Spondylus, que en el interior pues estaba volcada, por eso la ven ustedes así. Tenía este cocodrilo. Era una pequeña figuría que, que representa por un lado el cocodrilo y ustedes pueden ver ahí las perforaciones donde se usaba como un pendiente, pero del otro lado presenta una imagen sedente con las manos cruzadas, eh, como una calavera de mono que se usa en algunas joyas del preclásico tardío y protoclásico. Esta es de Nacum, esta imagen que ustedes ven en jade verde o jadeitita, como aprendimos. Y el cráneo del cocodrilo podría recordar esta imagen de este cráneo asociado con el dios del maíz, o también podría semejarse a los conocidos como camahuiles, que podrían representar ancestros o deidades y memoria, ¿verdad? De otras personas que antecedieron a los pobladores. Es posible que haya sido ya
una reliquia para el portador de este objeto o probablemente eh, que haya heredado de los gobernantes anteriores. Y lo que les mencionaba, el bloque de matita que se encontró en el lado norte del enterramiento, recuerda a los cubos de matita especular que se encontraron en el entierro 9 del SOTS. Eran unos cubos enormes. Un análisis preliminar del bloque de matita especular en Huacá muestra que también tiene una importante mezcla con cinabrio. No es solo ametita especular y tiende a la oxidación, por lo cual ha sido necesario conservarlo herméticamente para que pueda continuar con sus características como hasta ahora. Esta vasija que se encuentra cerca del pecho del individuo, que es una vasija con vertedera, era muy importante y muy interesante porque pues, eh, era diferente de las demás por cuanto tenía esta tapadera. Eh, Originalmente pensábamos que podía haber contenido algún objeto, alguna ofrenda orgánica incluso en su interior que destilaba y que podía eh, verter el líquido a través de su vertedera. También algunos otros análisis como los que ha realizado Charles Golden, pues sugieren que podrían ser para tamales. Juan Carlos Meléndez también habla acerca de que necesitaban o permitían mantener la temperatura, ya que son sellados en la tapadera y mantenían la temperatura de algunos líquidos que allí se contenían. Pudieron haber sido para realizar enemas y poner a las personas en algún estado alterado de la conciencia para poder realizar ceremonias, visiones y otras actividades durante los procesos de enterramiento de grandes reyes. Sin embargo, en la tapadera, por encima de la tapadera, ustedes ven en el lado izquierdo unas manchas de color rojo. Y ahí hay unas fibras oscuras, orgánicas, que nosotros logramos recoger y recolectar, y análisis recientes llevados a cabo por María Remelet indican que este objeto en particular, estas fibras textiles que fueron colocadas sobre esta vasija, contenían hematina, que es un componente de la hemoglobina, que es lo que le da la coloración roja a la sangre. Y eso indica que probablemente este paño o lo que hubiera sido estaba impregnado de sangre y fue colocado allí. Entonces no estábamos tan lejos de pensar que podría haber tenido algo orgánico. Sin embargo, cuando abrimos la vasija, como ustedes la ven en el centro, pues no encontramos más que estos restos de tierra. Y ahí están también las muestras a la espera de continuar con más análisis. Y ponemos estos dos ejemplos de tapaderas en la parte superior porque pues la oscura es la que corresponde a esta vasija y en una investigación reciente de 2022 encontramos una muy semejante en un entierro también del clásico temprano en Huaca. Aquí pueden ver ustedes unos ejemplos de este tipo de vasijas con tapadera que corresponden a enterramientos importantes. Son vasijas que fueron utilizadas especialmente entre la élite de la sociedad y algunas contienen incluso efigies de formas de animales o de personas y están en sitios como Jolmul, Calakmul, Tikal, el Sots, ¿verdad? En varios sitios que ya contaban con un linaje. Este objeto que ustedes ven acá es el de la derecha, es del entierro 8, es la diadema real del entierro 8, mientras que el de la izquierda es es una corona de una reina encontrada en Yashuna y que data del 378 después de Cristo. Este objeto fue encontrado principalmente entre la zona del cuello. Pensábamos que era un collar, pero luego identificamos que se trata de la diadema real, la joya del rey, que debió portar en vida durante su época de gobierno.
y presenta en el centro una joya principal que es una imagen de un pisote, como haciendo referencia o a su título o a su nombre como rey en ese momento, que más creemos que podría ser un título. Y un objeto muy mm, espectacular, podríamos decir. Eh, es esta efigie o esta máscara de bulto de jade que fue encontrada justo debajo del cráneo. Ustedes pueden ver en esta foto del lado izquierdo que están los restos del cráneo y luego en este lado algo más. Y al principio nos había llamado la atención que había una casi total ausencia de jade en el depósito del entierro 80. Sin embargo, nos dimos cuenta que sí hay algunos elementos, pero que son muy importantes que de jade entre todas las ofrendas. Y esta es una efigie que podía representar a un ancestro. Podría haberlo portado el rey tanto en su pectoral como en su cinturón, no sabemos exactamente. Pero otros estudios que ha estado llevando a cabo Juan Carlos Meléndez ponen en evidencia que la tradición de portar este tipo de máscaras en bulto o de piedra verde era principalmente asociada a los vínculos con Tikal en el clásico temprano y eran de una sola pieza, mientras que en el clásico tardío, cuando las alianzas se rompen entre Huacá y Tikal y voltean a ver hacia Calakmul, las máscaras que se fueron encontrando son de mosaico y es una característica que se ha visto como ya un patrón en sitios de la región y que son contemporáneos con Huacá y que se vieron influenciados por Cam. Otro dato importante es que eh, el individuo representado en esta máscara de embulto presenta una tonsura como de representación del dios del maíz y, y recuerda una máscara también encontrada en la pirámide del mundo perdido y que tiene esta imagen también con los ojos incisos y algunos detalles mejor tallados, con otros terminados de una manera un poco más burda. Pero esta tiene barba, ¿verdad? A diferencia de la máscara encontrada en Huacá. La barba recuerda también a las representaciones en San Bartolo, por ejemplo, ahora dentro del rango estilístico más temprano. Así que esta máscara pudo haber sido ya una reliquia desde el preclásico tardío que portaba el rey de la dinastía Huac. La dinastía Huac pudo haber sido fundada alrededor del 200 o 200 después de Cristo, ¿verdad? Unos años antes de este rey. Cristina Halperin ya ha hecho publicó un artículo en el que pueden ustedes ver algunos ejemplos de estas máscaras en bulto. En ese momento, pues no contaba con la información de la máscara de Huacá y de la nueva máscara que también se encontró en el mismo entierro 110. Pero son asociadas también a este tipo de hallazgos importantes. La de Chichén Itzá, que corresponde a un rey de piedras negras, es un poco más tardía. Y la de Ucanal fue encontrada en un contexto del clásico terminal, pero todas tienen características similares en el tipo de escultura y talla. El entierro 110 del que les hablaba anteriormente es un poco más tardío que el del entierro 80. Y pudimos ver eso en algunas de sus piezas localizadas. Por ejemplo, los platos que están localizados al este son platos más con características de cerámica maya, alfarería maya, mientras que las vasijas encontradas al oeste en el extremo ya presentan
formas y características de estilo teotihuacano, lo cual indica que este enterramiento ocurrió después del contacto entre Teotihuacán y Huacá, después de la llegada de Siyacac en el 378 después de Cristo. Em, Sin embargo, como les decía, algunas vasijas son muy semejantes. Las vasijas mayas se parecen todavía a las vasijas encontradas en el entierro 80 de Huacá, y también presentaba esta joya principal, que es una máscara tallada en bulto, que en este caso estaba cerca del lado de la zona del pecho, aunque este enterramiento había sido bastante removido durante las reentradas, porque al parecer este no fue reentrado una vez, sino que fueron varias veces en las que ingresaron y reingresaron al lugar. Aquí pueden ver ustedes las semejanzas. Obviamente la del entierro 80 de Huacá está completamente cubierta de cinabrio, y no vemos cinabrio en la máscara del entierro 110. Pero las características estilísticas están, las incisiones y las representaciones. Más probablemente la máscara del entierro 110 de Huacá sea una máscara con talla maya, pero recordando una tradición olmeca, pues no podemos ignorar las similitudes con las cabezas olmecas, ¿verdad? Que se pueden ver en esta máscara. Y así vamos a los datos epigráficos. Les cuento que la estela 28 que se encuentra en el sitio, ustedes la ven muy fragmentada, y es lo que tenemos hasta ahora, porque muchas de las estelas y monumentos del sitio fueron quebrados en el pasado, además de la historia reciente de saqueo que ocurrió. En este caso, la estela 28, que data del siglo VI, presenta un conjunto de nombres de gobernantes, y habla acerca de un 24avo sucesor. Y estos elementos han sido utilizados para reconstruir más o menos la secuencia dinástica, y pensando que justamente el inicio de la dinastía de Huacá pudo haber ocurrido en el preclásico tardío. Ahora bien, los monumentos tempranos del sitio, como la estela 15, mencionan no solo un fin de Catún en el 317 después de Cristo, sino la llegada de Siyacac en el 378, y muestra un importante referencia a un gobernante cuyo nombre no ha sido descifrado completamente, pero tiene una representación de una pequeña hoja y el título Chang'ak como tortuga celestial, y que podría datar al 337 después de Cristo. Además, hay otro gobernante posterior que se llama Calavera Serpiente, asociado a la fecha 357. Eh, la estela 51, que data del 435 y fue encontrada también recientemente en el edificio M13-1 enterrada, se vuelve a mencionar a este señor gobernante Chang'ak o Hachanak, o como vaya a ser finalmente el desciframiento de este título. Y habla acerca de la casa del señorío. Estas evidencias epigráficas, sumadas a las evidencias de memoria que vimos en esta parte los rituales, no solo de reentrada a la tumba, sino que también los rituales de celebración que ocurrieron en el palacio, nos hace pensar que era una persona reconocida y valorada y vinculada, ¿verdad?, a la historia del sitio, y relacionada con los orígenes, ¿verdad?, de la dinastía del sitio. Así es como se encuentra actualmente la dinastía según la reconstrucción, y nosotros proponemos que es precisamente este primer gobernante en esta secuencia dinástica por el estilo cerámico, por las fechas eh, y por la epigrafía, que nosotros pensamos que es Chang'ak, precisamente el gobernante localizado en el entierro 80 del Perú. Probablemente su deceso haya ocurrido
en esa fecha o un poco antes. Las vasijas son bastante tempranas. Y esta vasija roja que muestra estas hojas entrelazadas, además de un símbolo de pop en repetidas ocasiones, pues nos hace también recordar la hoja mostrada en el glifo de hoja chanak. Es un poco osado afirmar tan certeramente esto que les estoy contando, pero es lo que hemos podido reconstruir hasta ahora con la evidencia arqueológica, la evidencia epigráfica. Y nos faltarían hacer algunos análisis de ADN también para poder vincular los restos de este gobernante, quizá con Tikal, con quien mantenían alguna relación, y ver si existe algún tipo de relación de sangre, ¿verdad?, entre los linajes de ambos sitios al principio de la historia de Huaca. Así que muchas gracias a ustedes por su atención, muchas gracias a esta plataforma del Museo del Templo Mayor por la oportunidad que nos dan de presentar, y muchas gracias a todas las personas que han participado en la investigación y han colaborado con nosotros en el desarrollo de las temporadas de campo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Griselda. Muy interesante, ¿no?, la presentación que nos diste. Voy a empezar con las preguntas, comentarios, saludos, ¿no?, que tenemos bastantes en el público que te estuvo siguiendo en el transcurso de esta presentación, ¿no? Entonces, pues muchas gracias, ¿no? Muy, muy interesante. Bueno, además el sitio del Perú Huaca es uno de los sitios que ahorita está como, no quiero decir de moda, pero tiene mucha información que han trabajado tú, Juan Carlos, David Freidel, el otro Juan Carlos Meléndez, que también estuvo con nosotros, ¿no?, que estuviste señalando algunos de sus trabajos. Entonces, pues bueno, el sitio es muy importante, y sobre todo se hizo muy famoso con el hallazgo de Lady Cabell, que nos mostraste algunas de las maravillas, ¿no?, que se encontraron ahí en esa tumba. Entonces, pues realmente, pues muy impresionantes, ¿no?, el tipo de objetos, las vasijas, los materiales que estuvieron encontrando al proyecto al que perteneces, ¿no? Entonces te agradecemos mucho el tiempo que se pudo solventar este detalle técnico. Y pues antes de pasar a las preguntas, comentarios, saludos que tenemos de parte del público que te ha seguido. Pues agradecerte, es bien interesante lo que nos presentaste, los contextos están extraordinarios, qué maravilla. Era lo que platicábamos, ay, qué ganas de ver un contexto así, y poder participar en él. Muchas gracias, Griselda, te felicito. Yo Gracias. tengo algunas preguntas. Bueno, nos hablaste de estos restos orgánicos que se encontraron en las vasijas, en los platos. Nos hablas incluso de un banquete funerario. Me interesa mucho saber un poquito más al respecto. ¿Han identificado algunos de los, aparte, bueno, dijiste que también hay pigmentos? eh, ¿Han identificado específicamente qué se encontraba en estos platos, en estas vasijas? Pues mira, con respecto a las vasijas del entierro 80, aún estamos pendientes de encontrar el vínculo con alguien que nos pueda ayudar a desarrollar los análisis de contenidos. Sin embargo, con las vasijas de la señora Cabell fue precisamente Jennifer Miller Cardinal quien hizo ya análisis de contenidos de esas vasijas y puso en evidencia que, pues, que se encontraron muchos restos orgánicos de bebidas, obviamente cacao, pero una extrema abundancia de maíz. Hay probablemente bebidas de maíz que se compartieron durante esa época. Además de eso, pues nos atrevemos a hablar acerca de tamales por las representaciones epigráficas, ¿verdad? Que podemos ver en muchas de las vasijas, los platos conteniendo tamales y incluso con sus glifos, ¿verdad? En el caso del depósito que se encontró en el interior del cuarto, hay múltiples fragmentos de huesos de fauna, y esos huesos de fauna incluyen danta, chompipes, por ejemplo, chompipes o pavos. Nosotros le decimos chompipes en Guatemala. En Yucatán también, en Quintana Roo, también mis peones les decían los chompipes, ¿no? También. Pavos Pues qué bueno. salvajes. Qué bueno, sí, pues hay pavos, hay dantas, hay venado,
algunos restos de felino, pero entonces se ha analizado todo esto y evaluado que realmente esta ceremonia en particular incluyó no solo música, porque hay tambores, hay ocarinas y silbatos y otros objetos, además de comida y bebida. Eh, es más o menos lo que ocurre actualmente, ¿verdad? En nuestras celebraciones, especialmente en México, Guatemala con la celebración del Día de Muertos, en donde la gente convive, come y hace festines durante los recordatorios de los muertos importantes, pero también durante las ceremonias fúnebres. Ocurren banquetes, hay comida que ellos consumen durante las ceremonias y otra que le dejan también a sus amados y honrados muertos, ¿verdad? Para poder compartir con ellos y que ellos tengan. Y esa evidencia queda, porque incluso en las vasijas de la señora Cabel, muchos de los platos estaban apilados unos dentro de otros. Es muy interesante. Ujú. Ujú. Qué maravilla. Y también hablaste de unas vasijas con formas muy particulares, ¿no? Que nos recuerdan a las teotihuacanas. Mi pregunta es, la temporalidad de estas vasijas, bueno, o de esta tumba, ¿cuál es? Porque, bueno, me interesa si coincide o no con la propuesta de la entrada militar teotihuacana. Sí, sí, justamente el entierro 110, que es el que ya muestra algunos indicios, o más que indicios, ¿verdad? Evidencia de la entrada teotihuacana, habla acerca ha sido datada para el 400 después de Cristo, justamente después de la entrada de Sillacac. Y muy interesantemente, la estela 51 que se encontró al frente de este edificio, pero siempre en una de las etapas eh, iniciales, hay una referencia nueva también a Sillacac, pero a una nueva visita que realizó a Huacá. Y esto todavía está en discusión porque está hablando de esta estela está fechada para el 435 y Sillacac llegó en el 378 y si la visita ocurrió en ese entonces, pues ya era una persona de avanzada edad. Entonces, eso está en discusión, veremos si es una referencia real o es algo, ya sabes, las dificultades con las referencias epigráficas, pero muy interesante que menciona que regresó a Huacá como señor de Tikal. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahorita pasamos a lo que te llegó de parte del chat del público. Hay muchas felicitaciones, muchos Gracias. saludos, les gustó muchísimo tu presentación y Gracias. bastante participación y también muchas vistas. Aún con los problemas técnicos que tuvimos, sí hay muchas vistas y bueno, se van a incrementar en el transcurso del día. Gracias a todos por sus saludos. Gracias. Antes de pasar a la lectura de los saludos, las preguntas, comentarios, en el caso de estas vasijas que tenías, como dices, dobles o triples o que estaban conteniendo unas a otras, digamos, tipo matrushkas, a mí me llamó mucho la atención la forma, sobre todo la de vertedera, la última, porque a mí me tocó estudiar materias de Oxtancá, ¿no? En el sur de Quintana Roo, pegado a Belice, y las tumbas reales, o las que consideramos que son las de la familia gobernante, dos de ellas tenían este mismo tipo de vasijas, dobles y triples. Ahí yo sí estudié todo a nivel químico, todos los microsedimentos que había en ellas y me salieron en esas dos, generalmente rico en ácidos grasos, en carbohidratos y residuos proteicos. Y cuando se las mostré a Eric Velázquez, el epigrafista, me dice, dice, lo que está interesante de ellas, dice, yo sé que no es colonial, pero se parece a las llamadas mancerinas de Oaxaca, que son vasijas con una vasija tipo vaso al centro, que es la que tiene chocolate, y alrededor le ponían mendrugos de pan, ¿no? Entonces, que era como para, o en este caso no serían mendrugos de pan, pero pensemos, ¿no? Como tu propuesta de tamales o algún otro tipo de alimento, y el centro es el que está conteniendo un líquido, ¿no? Entonces, pero tienen tú ves las manzanitas igualita a la vertedera en la parte exterior, ¿no? Entonces, cuando me dijo eso Eric, dije, ay, me puse a ver.
Entonces, le dije, sí, lástima que no estamos hablando de contextos coloniales, pero la idea de así poner como algo para sopear, para estar ahí humedeciendo, pues fue interesante, ¿no? Entonces, cuando vi esas vasijas que mostraste, inmediatamente me vinieron a la mente estas dos tumbas de Oxtancá, ¿no? Entonces, pues muy interesante, y además, bueno, son un poco más tardías, son del 600 más o menos estas, bueno, las que tienen las vasijas con vertedera, pero, o sea, parece que estoy viendo calcas y también tenemos, pero de una tumba más temprana, también vasos teotihuacanoides, ¿no? Entonces eso también, digamos, pocas veces se plantea que hubiera presencia de algo teotihuacanoide en la costa caribeña del norte de Belice, sur de Quintana Roo, y el sitio de Santa Rita Corozal, que está unos kilómetros al sur de Oaxaca, pero del lado beliceño. Tiene la misma tumba con la misma trompeta de caracol idéntica a la de Oaxaca, el vaso trípode teotihuacanoide con la flor de 4 pétalos y el trilobulado. Las dos, o sea, hasta yo planteo que pueden ser quizás hasta el mismo linaje, no más que dos gobernantes emparentados en sitios diferentes, ¿no? Porque como repiten, casi es el mismo kit de ajuar funerario, ¿no? Y finalmente, en el caso de el travertino, esta vasija y el rostro, quizás esta pieza con la que ayudaron a identificar que puede ser Cabel, ¿tienes idea de dónde viene ese travertino que tienen ustedes allí en Huacá? Desafortunadamente no, Emiliano, no puedo decirte de dónde podría provenir. Sin embargo, pues sabemos que los suelos de Petén son calcáreos y parece que es un material que abunda en el área de Petén, por lo menos en la cercanía. Alguien no sé si se refiere exactamente a lo mismo, porque pues necesitamos hacer también análisis, ¿verdad? De este tipo de rocas y minerales para poder decir un poco más acerca de su procedencia. Pero creemos que es un material que sí es local, que no es difícil de obtener o de conseguir en las Sierras Bajas Maya en un suelo kárstico como este. Perfecto, muchas gracias. Pues mira, tenemos saludos desde Colombia de Gabriel Antolines. Armando Becerril, bueno, hace una pregunta, ¿no? Perú acá, ¿a qué se debe la integración de Perú en el nombre de la zona arqueológica o del sitio? Bueno, en el área de Petén había muchos madereros en la época, pues, a principios de siglo, y es posible que a la primera referencia al sitio por las ruinas o algo, había unos madereros que andaban en la zona que eran precisamente peruanos. Entonces, cuando vieron las montañas allí, los cerritos, lo asociaron con quizás ruinas del Perú y le pusieron ese nombre del Perú. Huacá es el nombre antiguo del sitio y es como se ha descifrado el glifo, y hemos estado como en esa etapa de transición para que se pueda conocer tanto como el Perú, pero como Huacá con su nombre antiguo. Sí, bueno, y además Huacá no ayuda mucho porque en Perú, en quechua, Huaca es como ruina, como lugar antiguo, ¿no? Entonces, ¿Es serio? porque ahí dicen, ¿no? Por ejemplo, la Huaca del Sol o de la Luna en los Mochica, todo, entonces, digamos que el nombre traducido, digo, el identificado en epigrafía no ayuda mucho, porque parece que está reforzando esta atribución de bautizarlos por peruanos, ¿no? Muy peruano. Sí. También Armando de Cerril te pregunta, al mencionar la roca madre, ¿cómo se puede comprender en contexto o confirmar eso en esta zona arqueológica? Bueno, encuentras los estratos culturales porque presentan casi que en su mayoría elementos culturales mezclados en los rellenos que vas encontrando durante la excavación. La roca madre, mientras que la roca madre es un manto o ya una capa estéril de tierra, caliza específicamente en esta región, y ahí te vas dando cuenta pues que ya no hay ningún elemento cultural asociado, excepto en este caso de las excavaciones de tumbas, que muchas son colocadas en roca madre tallada, que está cortada. Pero si excavas esa roca madre ya no vas a encontrar ningún elemento cultural que haya sido
eh, agregado. Por lo general, en este caso en Huacá, lo que hicieron fue aplanar algunas áreas y terrazas y fueron rellenando con lodo, tierra, y eso siempre incluye fragmentos de cerámica y de otros materiales que te permite tanto fechar y saber más o menos el periodo al que corresponde, como saber que sí hay modificaciones de tipo cultural a propósito por las personas. En la roca madre vas a encontrar modificaciones, pero ya no vas a encontrar otro tipo de elementos aparte de eso. Muchas gracias. Lisandra Espinosa, excelente investigación y análisis, felicidades. Gracias. Edgar Humberto Carpio, excelente, Griselda. Armando Becerril dice, es importante establecer los estrechos lazos, tal vez de comercio con Calakmul, de donde las mujeres estrecharon la relación. Es como un comentario. Gabriela Angelines, ¿se conoce el origen del cinabrio encontrado en el Perú Huacá? ¿Si hay yacimientos locales? No, tampoco hemos encontrado el origen del cinabrio, aunque se utilizó en el caso del entierro 80 con mucha abundancia y en otros de los enterramientos como el entierro 39 y el entierro 61 de la señora Cabel. No era evidente porque no encontrábamos tanto la coloración característica sobre los restos de las tumbas, pero cuando se hicieron los análisis de contenido precisamente fue evidente que el área estaba saturada de cinabrio en las reentradas principalmente. Aparte de estas vasijas que contienen restos de cinabrio, pero ya no contienen material completo, ¿verdad? En su interior, y lo que ha sido aplicado en los restos óseos y en las piezas, no sabemos exactamente la procedencia. Se supone que en el altiplano de Guatemala hay yacimientos de cinabrio, sí hay contacto con el altiplano guatemalteco, pero también es posible que en las montañas de Belice, en las montañas mayas, haya algunos yacimientos, pero no sabemos con exactitud de dónde viene. Perfecto, muchas gracias. Armando Becerril, nuevamente, bueno, es como comentario, las mujeres de la dinastía Kane de Calakmul, hay dos estelas reubicadas en diferentes emplazamientos, la 43 y 44 del clásico tardío, son las que dan referencia a la señora Unocom de la realeza de Calakmul. En realidad, las estelas 43 y 44 actualmente se encuentran una en el Museo de Arte Kimball, la 43, que es del señor de Knich Balam, precisamente, porque esas estelas estaban juntas en la Plaza 2, y la estela 44 era de la señora Cabel, y sí hace referencia a que ella es de la señora, que ella es una divina señora de Can, pero es en ese momento señora de Huacá. Definitivamente viene de Calakmul y llega muy joven, probablemente entre 14 y 16 años, para casarse con Kinich Palan primero, luego de la muerte del rey antecesor, y ellos quedan gobernando el sitio y creando una gran influencia en toda la región. Sí, ¿no? Esta cuestión, ¿no? De el, diríamos, desplazamiento al exterior de mujeres más que de hombres, ¿no? En este caso de mujeres de las familias reales como la de Calakmul al Perú Huacá, o todavía no se está en discusión de dónde viene la reina roja de Palenque, ¿no? Porque no es palencana. Lo que se me hace muy interesante a destacar en ambos casos es que en parte de su ajuar funerario se han detectado materiales como extraños o diferentes a los sitios y con manufactura distinta, ¿no? Como había señalado, Juan Carlos Meléndez hizo algunos estudios y hace ya casi una década con Chloe Andrew hicimos una primera revisión a algunos materiales de Cabel. Hay otras piezas del Perú Huacá y justamente solo algunas piezas de Cabel salieron con tecnología que ya tenemos reportada con María del Rosario Domínguez en Calakmul, ¿no? Entonces, yo todavía no sabía que era princesa calakmuleña, le digo, Chloe, mira, aquí hay unas piezas que no checan con el resto de la colección de Perú acá. Y entonces cuando empieza a ver de dónde eran, dice, ¡ay, Dios mío, ya estaba en boga esta idea de que era de Calakmul, entonces con tecnología teníamos
algunas diríamos joyitas o algo que se trajo de la región de Calakmul para vivir en el Perú acá. Lo mismo con la reina roja, ¿no? O sea, no, todavía está la discusión si es la mamá, la esposa o algo con Pacal, pero no es de Palenque de origen. Y su máscara pues es de malaquita y la tecnología es de una roca que no existe o no se usa para la joyería en Palenque, ¿no? Entonces también decimos con Marta Cuevas que la Reina Roja se vino con su máscara para verse bien diferente al resto de la corte palencana, ¿no? Entonces aquí hay como materiales de identidad que aunque tienen que moverse con esta cuestión de la matrilocalidad, se tienen que ir fuera de su lugar de origen familiar, pero dicen, me traigo algo que todos sepan que, o sea, sí se ve realeza, pero vengo de otro lugar con realeza también. Entonces, eso es interesante, ¿no? Eh, Víctor Hugo Mesa, muy interesante ponencia. Tengo estas preguntas. ¿El fragmento de matita especular tenía algún tratamiento de superficie? ¿En qué función podría tener, bueno, qué función podría tener esta pieza dentro de la ritualidad del entierro? Gracias de antemano. No presentaba ningún tratamiento particular de superficie, sin embargo, pues creo que análisis más profundos acerca de su composición nos podrían mostrar por qué el bloque es compacto, ¿verdad? Quizá hay algún otro elemento agregado aparte de la hematita y el cinabrio que permitía que se aglomerara y se creara un bloque de este tipo. Es muy grande y no tiene una forma particular. No podríamos decir que, como en el caso de los del SOT, que son bloques o cubos, nuestro caso es amorfo y nos gusta pensar que se asemeja un poco más a la forma de un corazón, pero realmente no es algo que podemos afirmar. No, no sería científico, creo, decir algo como esto, más que nuestras nociones, ¿verdad? Nuestras interpretaciones. Pero sí implica, como les decía, este elemento rojo, ¿verdad? Y colocado, habla acerca sí, de corazón, de sangre real, de vida, que formaba parte del conjunto del sitio y probablemente del enterramiento en particular. Más allá de la sangre, no sé si hay alguna otra cosa que pudiera representar, ¿verdad? O quizá al momento de hacer análisis ya, caracterización de este artefacto, podríamos encontrar alguna otra cosa que nos pudiera decir por qué está allí colocado, qué está haciendo allí. mira, aquí, bueno, esa matita, si es especular, ¿es de color Sí, plateado o no es color plateado, es rojo más bien? o sea, los pequeños fragmentos mezclados en todo el bloque rojo son plateados. Ok, es que un comentario que te hizo llegar, bueno, no tiene cuenta de Facebook, pero la conocemos a Sofía Martínez del Campo Lanz, que es especialista en mosaicos. Cuando vio la parte de los terrones y todo eso, decía que te quería hacer llegar este comentario. Dice, la matita especular, bueno, no, la que es evidente como especular en fotos, dice, es de mineral de óxido de hierro con apariencia metálica y reflejante, ¿no? Y dice, y las que vi, que eran estos terroncitos cuando nos mostraste que interesantísimos de cualquier manera. Dice para ella, bueno, por como hacen la foto, ¿no? La matita de la tumba me parece que es óxido de hierro rojo, que se le conoce en el medio como ocre rojo y almagre, ¿no? Entonces era, pero si las tuyas eran plateadas y están pigmentadas con el cinabre, entonces, bueno, ya uno entiende por qué tenían esa apariencia de esa hematita roja, ¿no? Y no la hematita especular que es como, bueno, en México le dicen a la gente que vende artesanías acerina, ¿no? Que es realmente otra forma de matita, pero reflejante usada incluso para espejos, ¿no? Entonces, pero como se veían Sí, rojos y además tus terroncitos estaban increíbles, ¿no? sí, en este caso, pues yo sí tuve la oportunidad de ver también personalmente los bloques del SOTS y también tienen esas pequeñas partículas mezcladas entre todo, porque ya son como, sí, polvos, pero con fragmentos especulares, ¿verdad? De este mineral plateado, sí. Ok, qué interesante, ¿no?
Y esa viene con una pregunta de otro conocido de nosotros, Carlos López Puertolas, que es estudioso de pigmentos en la paleta de pintura mural teotihuacana. Y te pregunta, ¿no? Hasta le mandamos la foto de tus terrones y le dijimos, tienes que ver eso, ¿no? Entonces, dice que están de maravilla, que están increíbles y te llega a pasar la pregunta, si tú sabes si se llegaron a utilizar para pintar algo, puede ser cuero, pintura mural, o si hay algún estudio de su composición en particular, porque dice, yo nunca había visto terrones de esa forma y tan evidentes de que son pigmentos, ¿no? Bueno, gracias. En el caso de, de Huacá, sí te puedo hablar que se están haciendo algunos análisis ya de los pigmentos que se utilizaron para los fragmentos de friso que ustedes vieron en la foto también, que se colocaron en el depósito. Casi todos tienen una base roja de pintura y luego hay algunas secciones que sí fueron pintadas con este tipo de pigmento rojo, con hematita especular, pues se ve la tonalidad más oscura y algunos fragmentos con partículas brillantes. Entonces sí se ha utilizado. Aparte, ahorita se está desarrollando pues el análisis específico de estos pigmentos en el friso y creo que ya vamos a tenerles más información próximamente a ese respecto. Perfecto, muchas gracias, Griselda. Armando Becerril te pregunta, o bueno, es un comentario y con pregunta al final. La joya principal que mostraste es del entierro de una máscara, es una máscara tallada en jade y está espolvoreada con el rojo, que es cinabrio, ¿no? Que es como, bueno, él señala que le parece como de estilo al clásico temprano de los mayas. ¿Esta máscara dónde está en la actualidad? Actualmente se encuentra entre las piezas que el proyecto arqueológico Huacá ha ido acumulando a lo largo del tiempo en la investigación, en su laboratorio de materiales arqueológicos, que luego de los análisis y los tratamientos de conservación, pues ya son entregados al Museo Nacional de Arqueología y Etnología. Pero en este momento todavía están en manos del proyecto arqueológico Huacá. Sí. Ok, gracias. Canto de lluvia, felicitaciones por su gran trabajo, doctora Griselda Pérez. ¿Cuánto tiempo ha durado el proyecto? Y quisiera saber si solo hay entierros de élite en los 80. Y también quisiera saber si hay más de 80. Solo del entierro Ajá, 80, por favor. aparte del entierro 80. Y muchas gracias y excelente investigación. Gracias. Sí, las investigaciones en el proyecto Huacá, después de esas menciones que les dije de Robert Christie y de Ian Graham en el 70, no se investigó formalmente hasta 2003 con el proyecto dirigido por David Friedel y Héctor Escobedo. Y todo el montón de estudiantes que luego hemos ido saliendo adelante con este proyecto. Entonces las investigaciones vienen desde 2003 hasta la fecha. Ahorita el equipo de Huacá está precisamente trabajando en el campo. Y esa secuencia de entierros que ustedes ven, entierro 80, 110, van más en relación al número de enterramiento localizado en el sitio. Y eso incluye enterramientos habitacionales sencillos de bebés o que se van encontrando en conjuntos habitacionales como entierros reales. Entierros reales se han encontrado hasta la fecha 6, ¿verdad? A lo largo de la investigación del proyecto, lo cual también es bien interesante porque el sitio fue muy saqueado en la época de los años 70 y 80 y hubo muchos saqueos. Sin embargo, no había un patrón que definiera bien la ubicación de estos enterramientos y ha sido muy interesante todavía tener este tipo de hallazgos a pesar de lo mutilado que quedaron algunas estructuras con tanto saqueo. Gabriel Antolinas de Colombia te pregunta, ¿se ha detectado el uso de algún aglutinante en las capas de cinabrio que cubrían los objetos del entierro 80? No, tampoco hemos podido hacer estos análisis. Yo creo que nos hace falta mucho, pero también tengamos en cuenta que pues el hallazgo ocurrió en 2017 y el análisis, el levantamiento de las piezas y todo, pues lleva mucho tiempo para poder empezar a trabajar y todavía vienen otros artefactos en fila de investigaciones anteriores, entonces no podemos trabajarlos inmediatamente. Y luego se vino el tema de la pandemia y eso también nos ha impedido mucho avanzar en hacer más análisis. Definitivamente
el caracterizar pigmentos y otros materiales orgánicos, hay un gran vacío, no solo en el caso del entierro 80, sino de otros enterramientos, y nos gustaría avanzar un poco más, y estamos pues trabajando en eso y tratando de establecer los contactos correctos para poder obtener más información. Perfecto, muchas gracias. En ese sentido, podría ser interesante si hubiera algo orgánico como aglutinante, emplear, por ejemplo, alguna técnica molecular, ¿no? Como el microraman, para ver hidróxidos y la parte de material orgánico, ¿no? Porque generalmente uno dice, ay, voy a ver análisis y voy a hacer la pistola de rayos X, todo, pero como esto es lo orgánico, esos elementos Ujú. se le escapan a los equipos de rayos X, ¿no? En cambio, un microraman, un infrarrojo, te permiten ver esa parte de hidróxidos o de material orgánico que no te dejan ver estos otros equipos, ¿no? Entonces podría ser interesante. Sí, ha sido muy difícil porque no contamos con ese tipo de equipos que yo sepa aquí en Guatemala, entonces casi todo es a través de contactos y personas en otros países en el extranjero que puedan colaborar con nosotros en ese sentido. Bueno, si necesitas, aquí en México tenemos acceso a micrófono. Perfecto, excelentes noticias, gracias. Sí. Pato Rustan te felicita, muchas gracias, qué interesante. Eh, Canto de lluvia, impresionante el día, el bueno, el resultado. resultado, ¿no? Y qué grande es la relevancia del hallazgo. Jessy Pérez, excelente información e investigación. Manuel Aguilar, muy interesante su presentación. Saludos desde San Lucas, Huitzilhuacán, Chiautla, Estado de México. Carolina Galindo, muy interesante la conferencia, también la presentación, y te mando saludos desde San Lucas, Zacatepeques, en Guatemala, y por tu tierra, justamente, ¿no? Gracias, gracias Carolina. Ligia Hernández, gracias por compartir, un gran trabajo de investigación, saludos desde el Petén, también te mandan saludos Gracias. justamente ahí cerquita de donde andas. Pues aquí terminan las preguntas que tenemos en el chat o comentarios, pero pues realmente, Griselda, te agradecemos muchísimo habernos mostrado, a pesar de esta jugarreta de los aluches, la maravilla de materiales, de contextos, ¿no? También de resultados que tienen. Bueno, tú has participado en la excavación de varios de estos contextos y además, bueno, yo te he visto, hemos colaborado en algunos eventos, ver el nivel de detalle con el que rearmas o analizas varios de estos materiales, pues bueno, es sumamente interesante, ¿no? Es toda la información que el proyecto Huaca, que he tenido la posibilidad de colaborar ya hace unos años, pues ustedes han logrado obtener, ¿no? Entonces realmente es increíble, ¿no? Y además, no, digo, de por sí el Petén pues tiene fama de tener contextos bonitos, pero además ustedes con la información de tener piezas tan, diríamos, sui generis, como estas enormes, podemos decirle mascaritas de una sola pieza, que eso es como raro en el arte lapidario maya, porque lo más común es que sean de mosaico, ¿no? Aunque sean chiquitas, como diríamos estilo Takalik Baj o las mascaritas del cinturón de poder de Kenish Hanap Pakal, pero las de ustedes son en una sola pieza, ¿no? Entonces hace, o sea, para los mayas, digamos, salvo otra máscara también de una sola pieza en Tikal, es como rarísimo que esa manera se hagan, aunque sean en miniatura, rostros, ¿no? Lo normal es que, o sean pequeñitos, muy chiquititos, como mostraste el estudio que hizo Cristina Halperin, y las que se salen diríamos, del patrón, pues justamente son dos de ustedes y esas otras que señala el texto, ¿no? Entonces, ahí la pregunta, o sea, se ve que no es como lo hacen los olmecas, los teotihuacanos. ¿Tú tienes alguna idea si están hechas en el Perú acá o están hechas por los mayas? Pues hasta ahora nosotros tenemos la hipótesis de que pues si son reliquias, muy probablemente sí sean ancestros del Perú acá, pero Sí, es que hasta necesitamos, los rasgos, ¿no? Todo se ve, o sea, sí, frente a lo común de lo maya, incluso de pendientes de rostros que hay en el Petén, digamos, esas piezas, o sea, si no me dices que son así de sitios mayas, hasta pienso que pueden ser más hacia de Copán, hacia allá la zona, o sea, como un poco los límites mayas, ¿no? Entonces, pues yo creo que interesante. valdría la pena que tú
pudieras ver y tratar con estas piezas para poder entender un poco más la técnica, ¿verdad? De la lapidaria Sí, para bueno, la si no se puede manufactura de... nosotros, Juan Carlos es bastante bueno también como estuvo con nosotros, él los puede revisar con toda la confianza, ¿no? Excelente. No, te felicitamos, muy, muy interesante y sobre todo, bueno, yo tuve la posibilidad de conocer mucho del ajuar de Cabell y cuando ya me explicaste tú, Juan Carlos Pérez, ¿no? Y los colegas y Chloe, Andrew, todo lo que significaba Lady Cabell o la señora Cabell, pues para mí fue así, increíble, ¿no? No nada más decir, ay, estoy viendo algo, porque también eso es interesante, algunos ajuares, algunas prendas, piezas que hay en tumbas de mujeres, en Calakmul también, por ejemplo, esa vestimenta hecha de spondylus, de la estructura 15, son de mujeres, ¿no? Y siempre dicen, y bueno, ¿y por qué tienen como cosas tan sui generis y no son de hombres, ¿no? De varones. Y con esta parte de la diplomacia, la política, los arreglos de matrimonios, pues también ves que les ponen unas cosas increíbles, ¿no? En sus ajuares, ¿no? Entonces eso es algo que no nada más decir, ay, si sale algo así sumamente así extraordinario va a ser siempre de varones, ¿no? También las mujeres tenían unas cosas y les ponen unas cosas así como no es cualquier mujer la que está enterrada en ese sitio y en esa tumba, ¿no? Entonces, pues muchas felicidades y bueno, qué maravillas de contextos te ha tocado intervenir. Muchísimas gracias, Griselda. Gracias. Y muchas gracias, perdón, por compartir con nosotros tu investigación increíble, bien interesante y bueno, también poner este énfasis, ¿no? De la importancia y el poder que recaía en mujeres, ¿no? En estos tiempos, en el clásico maya y también esta complejidad de contextos y lo que reflejaba también los ancestros, la identidad, ¿no? Que podemos ver a partir de los artefactos. Y como dice Emiliano, ¿no? Estos elementos que se salen de la norma, que tienen mucho que ver con acuerdos políticos, económicos, ¿no? Bien interesante lo que nos presentaste, Griselda, de verdad te agradecemos mucho, mucho, mucho. Y bueno, tennos al tanto de los avances y de los resultados de las investigaciones, porque la verdad es que sí queremos conocer sobre todo las tecnologías, la manufactura, los resultados de los análisis de materiales, ¿no? De los alimentos que probablemente se encuentren en estas vasijas, en el origen de las materias primas. Pues muchas gracias. Y nada más antes de despedirnos, llegó un último comentario de Edwin Pérez, señala cuando estamos hablando de estas piezas de unas máscaras de una sola pieza, señala que también hay un ejemplo de máscara en bulto en Monte Alto, Escuintla, Guatemala, y que está en el MUNAE, bueno, el Museo Nacional de Arqueología y Etnología, para quienes no sepan, cuando decimos MUNAE, ¿no? Porque es como si en Guatemala dijéramos el MNA y dicen, ¿y eso qué es? No es el Museo Nacional de Antropología, bueno, el MUNAE para nuestro público es el equivalente, pero el de Guatemala, ¿no? Que está ahí cerquita del aeropuerto La Aurora, en la ciudad de Guatemala. Pues nuevamente, mil gracias, Griselda. Fue interesantísimo ver todos estos contextos tan increíbles que tienen ustedes. Y pues te agradecemos y los esperamos la próxima semana. Con James Doyle en Las Artes Reales del Panamá Antiguo. Nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias a todos y gracias a ustedes de verdad por incluirnos en este importante ciclo de conferencias. Gracias. Hasta luego. Griselda. Hasta luego.